Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Bienvenidos a un nuevo video de la serie Leemos la Biblia en un año, multiversiones, y estamos leyendo la nueva Biblia de las Américas en el capítulo 33 al capítulo 36 del profeta Jeremías. Aquí teniendo la Biblia devocional MacArthur a mi derecha y a mi izquierda que nos acompañan, una Biblia de Editorial Vida, muy recomendable, una Biblia devocional para leer justamente la Biblia en un año. Oremos y comencemos con la lectura de este edificante pasaje. Señor, vamos a tu presencia y te agradecemos por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te rogamos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, Señor, y para eso presentamos nuestro corazón como una tierra fértil, donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda germinar, crecer y dar fruto al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, dándote muchas gracias, y juntos decimos amén. Y así leemos el capítulo 33 de Jeremías, donde está el versículo 3 tan conocido y predicado también. Pero arranquemos por el 1. La promesa de restauración es el título de este capítulo y dice: entonces vino la palabra del Señor a Jeremías por segunda vez, mientras él estaba aún detenido en el patio de la guardia. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla, el Señor es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y accesibles que tú no conoces. Porque así dice el Señor, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y acerca de las casas de los reyes de Judá, las cuales han sido derribadas para hacer defensas contra los terraplenes de asalto y contra la espada. Mientras ellos vienen a pelear contra los caldeos que llenarán la ciudad con los cadáveres de los hombres que herí en mi ira y en mi furor, pues yo había escondido mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Pero ciertamente yo le traeré salud y sanidad, los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Restauraré el bienestar de Judá y el bienestar de Israel, y los reedificaré como eran al principio. Los limpiaré de toda la maldad que cometieron contra mí, y perdonaré todas las iniquidades con que pecaron contra mí y con las que se rebelaron contra mí. Y la ciudad será para mí un nombre de gozo, de alabanza y de gloria ante todas las naciones de la tierra, las cuales oirán de todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán a causa de todo el bien y de toda la paz que yo les doy. Así dice el Señor, en este lugar del cual ustedes dicen es una desolación, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén que están desoladas, sin hombres, sin habitantes y sin animales, se oirá de nuevo voz de gozo y voz de alegría, la voz del novio y la voz de la novia, la voz de los que dicen: den gracias al Señor de los ejércitos, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y de los que traen ofrenda de acción de gracias a la casa del Señor, porque restauraré el bienestar de esta tierra como fueron al principio, dice el Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: en este lugar desolado, sin hombres y sin animales, y en todas sus ciudades, habrá de nuevo morada de pastores que hagan descansar sus rebaños. En las ciudades de la región montañosa, en las ciudades de la llanura, en las ciudades del Negev, en la tierra de Benjamín, en los alrededores de Jerusalén y en las ciudades de Judá, volverán a pasar las ovejas bajo las manos del que las cuenta, declara el Señor. Vienen días, declara el Señor, versículo 14, en que cumpliré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar de David un renuevo justo. Es la segunda vez que se menciona este renuevo justo en el libro de Jeremías. Él hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá estará a salvo y Jerusalén morará segura, y este es el nombre con el cual será llamada: el Señor es nuestra justicia. Porque así dice el Señor: nunca le faltará a David quien se siente sobre el trono de la casa de Israel. Tampoco a los sacerdotes levitas le faltará quien en mi presencia ofrezca holocaustos, queme ofrendas de cereal y prepare sacrificios todos los días.
Y vino palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David, y él no tendría hijo para reinar sobre su trono con los sacerdotes levitas, mis ministros. Como no se puede contar el ejército del cielo, ni se puede medir la arena del mar, así multiplicaré la descendencia de mi siervo David y de los levitas que me sirven. Y vino palabra del Señor a Jeremías: ¿no has observado lo que dice este pueblo? Las 2 familias que el Señor escogió, Él las ha desechado. Desprecian a mi pueblo, ya no son una nación ante sus ojos. Así dice el Señor: si no hubiera permanecido mi pacto con el día y con la noche, y si no hubiera establecido las leyes del cielo y de la tierra, entonces hubiera desechado la descendencia de Jacob y de mi siervo David, para no tomar de su descendencia quien gobernara sobre la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pero yo restauraré su bienestar y tendré misericordia de ellos. Y allí termina el capítulo 33. Y ahora viene el capítulo 34, que es la profecía contra el rey Sedequías. Y va a decir así: la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, y todo su ejército y todos los reinos de la tierra que estaban bajo su dominio, y todos los pueblos, peleaban contra Jerusalén y contra todas sus ciudades. Así dice el Señor, Dios de Israel: ve y habla a Sedequías, rey de Judá, y dile: así dice el Señor, yo entrego esta ciudad en manos del rey de Babilonia, y él le prenderá fuego. Tú no escaparás de su mano, sino que ciertamente serás capturado y entregado en su mano. Tus ojos verán los ojos del rey de Babilonia, y él te hablará cara a cara, y a Babilonia irás. Sin embargo, oye la palabra del Señor, oh Sedequías, rey de Judá. Así dice el Señor acerca de ti: no morirás a espada, en paz morirá. Como quemaron especias por tus padres los reyes anteriores que te precedieron, así quemarán especias por ti, y con ¡ay, Señor!, harán lamento por ti, porque yo he hablado la palabra, declara el Señor. Entonces el profeta Jeremías habló a Sedequías, rey de Judá, todas estas palabras en Jerusalén, mientras el ejército del rey de Babilonia peleaba contra Jerusalén y contra todas las ciudades que quedaban en Judá, es decir, Laquis y Aseca, pues solo éstas quedaban como ciudades fortificadas entre las ciudades de Judá. Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor después que el rey Sedequías había hecho un pacto con todo el pueblo que había en Jerusalén para proclamarles libertad, que cada uno debía poner en libertad a su siervo y a su sierva hebreos, para que nadie retuviera a un judío hermano suyo en servidumbre. Y obedecieron todos los oficiales y todo el pueblo que habían entrado en el pacto, de que cada uno dejara en libertad a su siervo y cada uno a su sierva, de modo que nadie los mantuviera más en servidumbre. Obedecieron y los pusieron en libertad. Pero después se arrepintieron y volvieron a tomar a los siervos y a las siervas a quienes habían dado en libertad, y los sometieron a servidumbre como siervos y como siervas. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías diciendo: así dice el Señor, Dios de Israel: yo hice un pacto con los padres de ustedes el día que los saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. Les dije: después de 7 años, cada uno de ustedes pondrá en libertad al hermano hebreo que le fue vendido y que le ha servido por 6 años, y lo dejará ir libre. Pero sus padres no me escucharon ni prestaron atención. Aunque recientemente se han arrepentido y habían hecho lo que es recto ante mis ojos, cada uno proclamando libertad a su prójimo y habiendo hecho un pacto delante de mí en la casa que es llamada por mi nombre. Sin embargo, ustedes se han vuelto atrás y han profanado mi nombre. Cada uno ha tomado de nuevo a su siervo y cada uno a su sierva, a quienes habían dejado libres según su deseo, y los habían sometido a servidumbre como siervos y como siervas. Por tanto, así dice el Señor: ustedes no me han obedecido al no proclamar libertad cada uno a su hermano y cada uno a su prójimo.
Por eso proclamo contra ustedes libertad, declara el Señor, a la espada, a la pestilencia y al hambre, y haré de ustedes motivo de espanto para todos los reinos de la tierra, y entregaré a los hombres que han transgredido mi pacto, que no han cumplido mis palabras del pacto que hicieron delante de mí, cuando cortaron en dos el becerro y pasaron entre las dos mitades. Este fue el pacto, el procedimiento, el ritual que hicieron de juramento de que cumplirían la voluntad de Dios, y luego no la cumplieron. Son castigados por Dios por ese juramento que no cumplieron, y encima usando el nombre de Dios, y encima lo hicieron en el templo de Jehová. ¡Buah! Terrible, terrible. A ellos los entregaré en manos de sus enemigos y en manos de los que buscan su vida. Sus cadáveres servirán de comida para las aves del cielo y para las bestias de la tierra. Y a Sedequías, rey de Judá, y a sus oficiales los entregaré en manos de sus enemigos, en manos de los que buscan su vida y en manos del ejército del rey de Babilonia, que se ha retirado de ustedes. Yo os daré órdenes, declara el Señor, y los haré volver a esta ciudad y pelearán contra ella, la tomarán y le prenderán fuego, y haré que de las ciudades de Judá una desolación sin habitantes. Fíjense, la obediencia trae bendición y la desobediencia trae la maldición. Ponelo en el comentario. La obediencia trae bendición y la desobediencia trae maldición. Y esto es así. Tarde o temprano va a haber consecuencias de la desobediencia. Por eso tenemos que ser personas que nos motivemos unos a otros al compromiso genuino, con temor de Dios y a la práctica de buenas obras, obedeciendo la voluntad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Vamos ahora al ejemplo de los recabitas, que es el título del capítulo 35. Tremendo capítulo y tremendo ejemplo de obediencia de los descendientes de Recab. Y dice así: palabra que vino a Jeremías de parte del Señor en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la casa de los recabitas, habla con ellos, llévalos a la casa del Señor, a una de las cámaras, y dales a beber vino. Entonces tomé a Jaazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, y a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la casa de los recabitas, y los llevé a la casa del Señor, a la cámara de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta cámara estaba cerca de la cámara de los oficiales, que estaba encima de la cámara de Maasías, hijo de Salum, guarda del umbral. Entonces puse delante de los hombres de la casa de los recabitas jarras y tazas llenas de vino, y le dije: beban vino. Pero ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó: no beberán vino jamás, ni ustedes ni sus hijos. Tampoco edificarán casa, ni sembrarán simiente, ni plantarán viña, ni poseerán ninguna, sino que habitarán en tiendas todos sus días, para que vivan muchos días en la tierra, donde son peregrinos. Y nosotros hemos obedecido la voz de Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, en todo lo que él nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de que no edificarnos casa en donde morar, de no tener viña, ni campo, ni siembra. Hemos habitado solamente en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todo lo que nos mandó nuestro padre Jonadab. Tremendo, ¿no? Porque es el ejemplo de obediencia a un, antepasado que les dio un mandato, un ser humano, no de parte de Dios, sino de parte de un patriarca que dijo, dentro de la familia, de un jefe tribal, vamos a decirlo así, que dijo: no beban vino, no construyan. ¿Por qué? Porque estamos de paso. Nosotros pertenecemos a la ciudadanía de los cielos, diría el apóstol Pablo, ¿no? Pero fíjense cuál es la palabra del Señor. Versículo 11, sucedió que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió contra la tierra, dijimos: vengan y huyamos a Jerusalén ante el ejército de los caldeos y ante el ejército de los arameos. Por eso habitamos en Jerusalén. Entonces vino palabra del Señor a Jeremías: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: ve y dile a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén: ¿no aprenderán a escuchar mis palabras? Declara el Señor. Las palabras de Jonadab, hijo de Recab, que mandó a sus hijos de no beber vino, son guardadas.
Por eso no beben vino hasta hoy, porque han obedecido al mandato de su padre. Pero yo he hablado a ustedes repetidas veces, con todo no me han escuchado. También les he enviado a todos mis siervos los profetas, enviándolos repetidas veces a decirles, vuélvase ahora cada uno de su mal camino, enmienden sus obras y no vayan tras otros dioses para adorarlos, y habitarán en la tierra que les he dado a ustedes y a sus padres, pero no me prestaron atención ni me escucharon. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijos de Recab, han guardado el mandato que su padre les ordenó, pero este pueblo no me ha escuchado. Por tanto, así dice el Señor, Dios de los ejércitos, el Dios de Israel. Ciertamente traigo sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén toda la calamidad que he pronunciado contra ellos, porque les hablé, pero no escucharon, y los llamé, pero no respondieron. Entonces Jeremías dijo a la casa de los recabitas, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, por cuanto han obedecido el mandato de su padre Jonadab, guardando todos sus mandamientos y haciendo conforme a todo lo que él les ordenó, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a Jonadab, hijo de Recab, no le faltará hombre que esté delante de mí todos los días. Esto es tremendo porque que haya descendencia perpetua, que esté en la presencia del Señor, era una tremenda promesa de parte del Señor. Y esa promesa se la dio a los hijos obedientes que cumplieron con el pacto de su Padre. Y no así el pueblo de Israel, que eran hijos desobedientes, que no cumplieron con el pacto de su Padre Dios. Bueno, que Dios nos ayude a ser hijos obedientes. Queremos ser hijos obedientes. Ponelo en el comentario. Quiero ser un hijo obediente. Si sos hermana en la fe, poné quiero ser una hija obediente. Esto es impresionante, ¿eh? Bueno, y leemos ahora el capítulo 36 para terminar con la lectura de este video. Y dice, el rollo de Jeremías leído en el templo. Es el título. En el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra a Jeremías de parte del Señor. Toma un rollo y escribe en él todas las palabras que te he hablado acerca de Israel, acerca de Judá y acerca de todas las naciones, desde el día que te hablé, desde los días de Josías hasta hoy. Tal vez la casa de Judá oiga toda la calamidad que pienso traer sobre ellos y se vuelva cada uno de su mal camino. Entonces perdonaré su iniquidad y su pecado. Llamó pues Jeremías a Baruc, hijo de Nerías, y Baruc escribió al dictado de Jeremías en un rollo todas las palabras que el Señor le había hablado. Entonces Jeremías dio órdenes a Baruc, estoy detenido, no puedo entrar en la casa del Señor. Ve pues y lee en el rollo que has escrito al dictado mío las palabras del Señor a oídos del pueblo en la casa del Señor un día de ayuno. También las leerás a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Tal vez su súplica llegue delante del Señor y todos se vuelvan de su mal camino, porque grande es la ira y el furor que el Señor ha pronunciado contra este pueblo. Baruc, hijo de Nerías, hizo conforme a todo lo que el profeta Jeremías le había mandado y leyó en el libro las palabras del Señor en la casa del Señor. En el año quinto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, en el mes noveno, todo el pueblo en Jerusalén y todo el pueblo que vino de las ciudades de Judá a Jerusalén proclamaron ayuno delante del Señor. Baruc leyó en el libro las palabras de Jeremías a oídos del pueblo en la casa del Señor, en la cámara de Gemarías, hijo del escriba Safán, en el atrio superior, a la entrada de la puerta nueva de la casa del Señor. Al oír Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, todas las palabras del Señor que estaban en el libro, descendió a la casa del rey, a la cámara del escriba, y estaban sentados allí todos los oficiales, el escriba Elisama, de Laía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los demás oficiales. Micaías le declaró todas las palabras que había oído cuando Baruc leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces todos los oficiales enviaron a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, a decir a Baruc, toma en tu mano el rollo en el que has leído a oídos del pueblo y ven. Y Baruc, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y fue a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léenoslo. Y Baruc se lo leyó.
Cuando oyeron todas las palabras, se miraron unos a otros atemorizados y dijeron a Baruc: ciertamente haremos saber al rey todas estas palabras. Y le preguntaron a Baruc: cuéntanos ahora cómo escribiste todas estas palabras. ¿Fue al dictado suyo? Baruc le respondió: él me dictó todas estas palabras y yo las escribí con tinta en el libro. Entonces los oficiales dijeron a Baruc: ve, escóndete tú y Jeremías y nadie sepa dónde están. Y ahora el rollo es quemado y escrito de nuevo. Fíjense lo que va a pasar a partir del versículo 20. Después de haber depositado el rollo en la cámara del escriba Elisama, los oficiales entraron al atrio donde estaba el rey y contaron a oídos del rey todas las palabras. Entonces el rey envió a Jehudí a buscar el rollo, y éste lo tomó de la cámara del escriba Elisama, y Jehudí lo leyó al rey y a todos los oficiales que estaban junto a él. El rey estaba sentado en la casa de invierno en el mes 9, y había un brasero encendido delante de él. Y sucedía que después que Jehudí había leído 3 o 4 columnas, el rey lo cortaba con el cuchillo del escriba y lo echaba al fuego, que estaba en el brasero, hasta consumir todo el rollo en el fuego que estaba en el brasero. Ni el rey ni ninguno de sus siervos que oyeron todas estas palabras tuvieron temor, ni rasgaron sus vestidos. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemara el rollo, él no les hizo caso. Luego el rey ordenó a Jerameel, hijo del rey, y a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, que prendieran al escriba Baruc y al profeta Jeremías, pero el Señor los escondió. Entonces vino la palabra del Señor a Jeremías después que el rey le había quemado el rollo y las palabras que Baruc había escrito al dictado de Jeremías. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras que antes había en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y a Joacim, rey de Judá, le dirás: así dice el Señor, tú has quemado este rollo diciendo: ¿por qué has escrito en él que ciertamente vendrá el rey de Babilonia y destruirá esta tierra y hará desaparecer de ella a hombres y animales? Por tanto, así dice el Señor acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cadáver quedará tirado al calor del día y a la escarcha de la noche. Lo castigaré a él, a su descendencia y a sus siervos por su iniquidad, y traeré sobre ellos, sobre los habitantes de Jerusalén y sobre los hombres de Judá, toda la calamidad que les he anunciado, sin que ellos escucharan. Entonces Jeremías tomó otro rollo y se lo dio al escriba Baruc, hijo de Nerías, y éste escribió en él, al dictado de Jeremías, todas las palabras del libro que Joacim, rey de Judá, había quemado en el fuego, y aún se le añadieron muchas palabras semejantes. Y claro, finalmente ese rollo, al final del ministerio del profeta Jeremías, es este libro que tenemos aquí. El libro del profeta Jeremías es este rollo que permaneció a lo largo de los tiempos y fue copiado con exhaustividad de detalle para que las palabras permaneciesen. Y no solamente este libro de Jeremías, sino toda la Biblia a lo largo de muchos siglos hasta llegar al siglo XXI. La palabra de Dios permanece para siempre. Ponelo en el comentario: la palabra de Dios permanece para siempre y Él se encarga de que así sea. Así que hasta aquí el video de la lectura de estos capítulos. Seguiremos en el próximo, pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores.